Amigos hispanoamericanos, amigos de Venezuela y en particular de la isla de Margarita, hoy frecuentada otra vez por cruceros europeos. El tema de hoy es el tribuno de Venezuela, el orador, el primer orador de Venezuela, una especie de Demóstenes tropical, solo comparable a Fermín Toro, Jovito Villalba. En el caso de Fermín Toro era diputado, era parlamentario, como lo fue Jovito Villalba, y cuando el dictador José Gregorio Monagas incurre en el golpe contra el Congreso, que fue prácticamente el asesinato del gobierno, porque allí murieron inclusive parlamentarios como Santos Michelena, Monagas quiere que regrese otra vez al Parlamento un grupo de diputados afines a él y llama a Fermín Toro. Y Fermín Toro le dice: díganle al general Monagas que podrán traer el cadáver de Fermín Toro, pero que Fermín Toro no se prostituye. El caso de Jovito Villalba es el mismo. Nunca se prostituyó, fue siempre firme y tan buen orador, un Demóstenes tropical, tan buen orador y tan buen tribuno en el Parlamento y en la vida política como lo fue Fermín Toro. Caminaba Jovito Villalba con su primo Lucho Villalba, Luis Villalba, ambos en alpargata, desde Pampatar hasta la Asunción. No había en la ciudad nativa de ambos, en Pampatar, posibilidad de estudiar más allá de la educación primaria y la educación casera, y tenía que ir a la capital del estado. Había recibido Jovito la educación de un tío sabio, como todos esos bachilleres margariteños de entonces, bachilleres que no había doctores, no había abogados, después llegó un médico que fue Bugrá, que era de Cayena, pero no había profesionales, pero sin embargo había unos bachilleres y unos maestros notables. El padre de Luis Bertrán Prieto, que se llamaba Loreto Prieto Aguirrey, y el tío de Jovito Villalba, que ya estando Jovito muy mozo, le enseñó latín y raíces griegas. Y qué bueno es un aprendizaje en temprana edad, porque empezaron en la cárcel después, donde él daba clase a otros presos, a llamarlo maestro, porque en la cárcel daba clases de griego y clases de latín y por sobre todo cárcel de moral. La cárcel que sufrió Jovito fue el castillo de Puerto Cabello, parte del grupo de castillos que España edificó en el Nuevo Mundo, castillos hechos por Felipe II, que empezaban por el castillo de San Agustín, cuando Ponce de León fue gobernador, seguían después por la Luisiana española, llegaban a México, llegaban a Puerto Rico, a la Fortaleza, al Castillo del Morro de La Habana, y a Puerto Cabello y Cartagena, quizás el más guarecido de todos y el más importante de todos, el de Cartagena, pero el de Puerto Cabello también tenía gran importancia. Hay un momento en que
Un hombre como Cervantes, por ejemplo, va a ser destinado al castillo de Puerto Cabello y después lo descalifican porque había sido cobrador de impuestos. Es decir, eso destaca también la importancia del castillo de Puerto Cabello y el hecho de que es la plaza donde Bolívar pierde el castillo, pierde la plaza de Puerto Cabello y a raíz de eso viene su conflicto con Miranda y la caída de la Primera República. En el caso del maestro Villalba, después de caminar en alpargatas con Lucho hacia la Asunción, llega un momento en que se le da el título en la Asunción, pero no había ya posibilidad de que aprendiera más, pero da un discurso brillantísimo y no queda más camino que se dirija hacia Caracas. En Caracas, Jovito Villalba, a quien ya muchos empiezan a llamarlo el maestro, entra a estudiar su bachillerato en el Liceo Caracas, que dirige el autor de Doña Bárbara, don Rómulo Gallegos, posteriormente presidente constitucional de Venezuela. Allí siempre las máximas notas y siempre con una brillantez caracterizada por la brillante oratoria. Entra a la Universidad Central de Venezuela y resulta el presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela. La Federación de Estudiantes de Venezuela quedaba la sede en la esquina de Miracielos, en Caracas. Y en un momento determinado la importancia de la Federación de Estudiantes es tal que se preguntaba qué era más importante, si Miracielos o Miraflores, porque el poder de la insurrección civil y de las discrepancias civiles frente al poder militar y ulteriormente del enfrentamiento de la Federación con Gómez y con López Contreras es tal que no se sabía quién gobernaba, si la Federación de Estudiantes o Miraflores. Había otra Federación de Estudiantes que era la Unión Nacional Estudiantil, en el cual estaban los estudiantes de los colegios católicos y que presidía el joven Rafael Caldera. Resulta que Jovito se dedica al ejercicio del derecho constitucional, a la cátedra de derecho constitucional, una vez graduado, y cuando era senador y estaba en la constituyente como senador por su estado, Nueva Esparta, de la Cámara del Senado o de la Asamblea Constituyente, iba a su clase y la clase se llenaba y venía gente de todo Caracas estrictamente para oír las clases del maestro Villalba. El maestro Villalba entonces entra en la política activa de Venezuela, se funda Unión Republicana Democrática, por cierto no lo fundó él, sino que lo fundaron Isaac Pardo, Elías Toro, otros eminentes venezolanos, y luego Jovito se incorpora y resulta el gran líder de Unión Republicana Democrática. Unión Republicana Democrática ocurre a las elecciones y de la constituyente, que las gana Acción Democrática de Rómulo Betancourt. Ambos eran los líderes indiscutibles de
la democracia venezolana, y muy atrás Rafael Caldera, del grupo de jóvenes católicos, jesuitas, de origen jesuítico, de los colegios católicos, de la Unión Nacional Estudiantil que presidía Rafael Caldera. Cuando llega la elección para la constituyente, está el gobierno de la Junta Militar de Gobierno, que integran Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez, y que preside Carlos Delgado Chalbón. Vienen elecciones, el gobierno saca un partido que se llama el Frente Electoral Independiente. Acción Democrática ha sido ilegalizada por la Junta Militar de Gobierno y concurren URD, Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba, y el partido COPEI. Hubo un alud de votos de Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba, probablemente también porque los líderes de Acción Democrática recomendaron que como estaban ellos ilegalizados, que votaran por un partido de alguna estructura ideológica parecida a la de ellos, y en todo caso la raigambre de Jovito Villalba hizo también que hubiera una luz de votos y que prácticamente obtuvieran la mayoría de los votos de las elecciones, muy por detrás el Frente Electoral Independiente y el Partido Social Cristiano COPEI de Rafael Caldera. ¿Qué hicieron los de la Junta Militar? ¿Qué hizo Pérez Jiménez? Pues hicieron un fraude, destituyeron al Consejo Electoral, el representante del Consejo Electoral, el doctor Grisanti, renunció para no participar en el fraude, en mérito a su honorabilidad. Era el socio de bufete de mi profesor, el doctor Aristides Calvani, y Jovito tiene que esconderse y tiene que ir a lo que los venezolanos que hemos estado en partidos políticos llamamos la concha, el escondite. Tenía un amigo que era directivo del Club Paraíso y se escondió. Un día lo llaman para decirle que el ministro del Interior del gobierno de Pérez Jiménez, Laureano Avellanilla Lanz, quiere olvidar todo eso y restituir las garantías democráticas y restituir a URD en el ejercicio de sus poderes en la constituyente. Decididamente eso era una celada para lograr poder capturar a Jovito y su amigo Ignacio Arcaya, luego ministro del Exterior de Betancourt, ministro del Exterior, luego ministro del presidente de Betancourt, tienen que salir hacia Panamá. Nuevamente otro exilio, además de los frecuentes que tuvo Jovito en Trinidad, esta vez en Panamá, luego Cuba, luego Miami. Por cierto que en Miami lo protegió y lo alojó el expresidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, porque es una especie de unión entre los partidos democráticos en contra de las dictaduras y de la Internacional de las Espadas, que surgió con Pérez Jiménez, en lo cual estaba Batista, estaba el llamado Chapita, Rafael Leonidas Trujillo,
estaba Castillo Armas de Guatemala, estaba pues lo más selecto de las dictaduras militares de entonces. El maestro Villalba se queda en el exterior hasta que ocurre la llegada de Rafael Caldera y de Rómulo Betancourt a Nueva York, y entre esas tres figuras democráticas, en la casa de Ignacio Luis Arcaya, en el apartamento de Ignacio Luis Arcaya en Nueva York, se ponen de acuerdo para hacer el llamado Pacto de Punto Fijo. Por cierto, que no es porque sea la ciudad de Punto Fijo, sino porque la casa del posterior presidente del Rafael Caldera en Sabana Grande se llamaba Punto Fijo. Caldera había salido de la cárcel del obispo por mediación de la nunciatura, logró el asilo en la nunciatura y posteriormente pudo llegar a Nueva York. Allí los tres suscribieron el Pacto de Punto Fijo, que significó el restablecimiento del gobierno democrático en Venezuela después que el 23 de enero cayó el dictador Pérez Jiménez. ¿Qué enseñanzas nos deja el maestro Villalba? En primer lugar, la honestidad del maestro Villalba. A veces en la Radio Rochela se tomaban el pelo y decían yo y mi partido, y mi partido y yo. Pero es una de las personas más anegadas que he conocido en la política venezolana. Renunciaba a todo. Estuvo en la Constituyente como senador de Margarita, fue un brillante profesor de Derecho Constitucional, pero nunca pudo llegar a la presidencia de la República porque hacían falta muchas agallas y muchos vericuetos que el maestro Villalba no pudo cubrir. En la cárcel de Puerto Cabello cargó los grillos. Eran los grillos que llamaban sesentones u ochentones. Esos grillos los lleva varios años el maestro Jovito Villalba, y al parecer le produjeron un acceso que hubo que operarle, porque para mover aquellas bolas de hierro, pues para simplemente caminar o ir a hacer sus necesidades fisiológicas, era una especie de tortura cargar con los grillos de 60 u 80 kilos. En Venezuela estuvimos muy acostumbrados a los grillos. Hay un momento en que un hombre que odiaba Caracas, que fue el pirata inglés Amías Preston, fue capturado por los españoles y se le condenó a ser siervo del pueblo de Caracas. Por la Real Audiencia lo condenó a ser siervo de Caracas. Y como era el siervo de Caracas, pues todo el mundo lo llamaba para hacer las funciones más viles que pudiera hacer, hasta el extremo de que le decían, Preston, venga a mi casa para sacar, para limpiar el séptico y sacar el séptico. Y Preston tenía que ir, y entonces cargando los grillos, porque era lógico, para que no se pudiera escapar, que tenía que tener los grillos. Y hay un momento en que Preston se alzaba, se hartaba y decía no voy a trabajar más, no voy a hacer más nada, y entonces cogía los grillos y se los echaba al hombro. De allí viene la expresión venezolana, echarse las bolas al hombro. ¿Y qué hizo Preston? Preston odiaba al pueblo de Caracas y después fue uno de los grandes saqueadores del pueblo de Caracas, cuando logró escaparse y volver otra vez y entrar a Caracas
no había carretera, pero por un abra que hay desde Caraballeda hasta La Urbina en el este de Caracas, y entró a Caracas y arrió con buena parte de los tesoros que había en las iglesias de Caracas. Por cierto, el valor del venezolano se expresa allí porque a Preston sale a combatirlo en el Cerro del Ávila nada menos que Andrea de Ledesma, solo prácticamente, y es un ejemplo heroico de valentía y de fortaleza. El maestro Villalba, después del fin del exilio y de la entrada del pacto de Punto Fijo, lanza su candidatura, además de Larrazábal y la de Caldera y la de Betancur, pero termina apoyando a Larrazábal ante la evidencia de la popularidad del Marino, y entra en un discreto apoyo parlamentario en la constituyente que surge luego, siempre en contradicción con Betancur. Conocí al maestro Villalba en circunstancias en que yo llamo una de las tareas más importantes y de las labores más riesgosas que se me ha confiado. Se trataba de que, como miembro del comando de Luis Herrera, en su candidatura presidencial frente a Luis Piñerúa, nos dimos cuenta que si no lográbamos el apoyo del maestro Villalba y de los boticos que tenía el maestro Villalba en Margarita y en Cumaná y en el oriente de Venezuela, era muy difícil ganarle a Piñerúa. A tal efecto, me coordiné con un querido amigo fallecido, César Rondón Lovera, y el resultado fue que hicimos una cena en que los participantes principales fueron Luis Herrera Campins y Jovito Villa. Esa cena fue en la casa de César Rondón Lovera, llamada La Rondonera, en la Alta Florida de Caracas, y como era muy íntima y muy discreta, tuvieron que colaborar para la cena la esposa de César Rondón Lovera, madre de César Miguel Rondón, estrella de la televisión y doctor, además de en Derecho, en salsa, y el maestro Villalba, como una deferencia por haber sido yo coordinador de esa cena de parte de Luis Herrera, me dijo: usted debe dar el banquete de orden. ¿Cómo iba a hablar aquel joven abogado dar un discurso de orden en ese banquete o en esa cena frente al maestro y tribuno de la oratoria Jovito Villalba? Le dije que era una oración muy riesgosa y, sudando tinta, concluí la labor. El resultado fue que Luis Herrera ganó las elecciones y que Jovito, a quien Betancur en ese momento había llamado cadáver insepulto, pues resultó derrotado su candidato Luis Piñerúa Ordaz por la candidatura de Luis Herrera Campins, que, como he dicho en otro YouTube, fue un presidente astuto y honesto. He tomado en esta ocasión, en homenaje al maestro Villalba y en cumplimiento de un ofrecimiento que le hice a un margariteño, un café del Valle del Espíritu Santo. Muchas gracias. Les ruego que, si este video ha sido del agrado de ustedes,
pónganle el respectivo like, me gusta y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediatamente. Muchas gracias.